Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Bueno, primero que todo en este programa quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, que se suscriben, que comparten, que ven los videos, que se toman el tiempo, porque yo sé que a veces, no hay tiempo, hay que trabajar, hay que estudiar, la familia, etcétera, y yo, entiendo que a veces no hay tiempo, así que yo agradezco a todas las personas, a los que se suscriben, me han apoyado, ven los videos, los comparten, comentan. Les agradezco y les pido que por favor me sigan ayudando con eso. Porque también hay que decir que hay mucha gente que pues no se interesa en esto de historia. Y bueno, es importante, la historia es importante porque la historia es política y la política es lo que configura todos los aspectos de nuestra vida. Así que sí es importante aprender de política, de historia y bueno, especialmente de lo que yo hablo aquí, que es de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para entender el mundo actual hay que entender cómo finalizó la Segunda Guerra Mundial, quiénes fueron los vencedores y cómo configuraron el mundo. Así que una vez dicho esto, otra vez les agradezco, espero que se suscriban, que le den like, que comenten de nuevo y vamos con el video. Tras la caída del Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el colapso del Imperio Austrohúngaro y un poco su desmembramiento, al final de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores crearon un estado y modificaron las fronteras de Europa Central a su antojo y crearon un estado que arrastraría una serie de problemas debido a su territorialidad y a los diferentes tipos de minorías que habitaban este territorio. Estamos hablando de Checoslovaquia, un territorio creado al este de Alemania y un poco en Centro Europa, con el objetivo primero de humillar no solo a Alemania, sino a los países que se habían vencido al final de la Primera Guerra Mundial, sino también con el objetivo de tener un Estado aliado en esa zona de Europa, es decir, en Centro Europa, al pie de no solo la Unión Soviética, sino al pie de Alemania. El resultado de esto o de esta unión de estos países que resultó en el Estado checo fue que unos 3 millones de alemanes fueron separados de su estado, de su territorio y puestos dentro de estas fronteras, al igual que unos 7 millones de checos, que obviamente era la mayoría de la población de este estado, unos 2.5 millones de ciudadanos eslovacos y otras minorías. Húngaros, polacos y ucranianos conformarían el estado checoslovaco. Posterior a esto, los que peor la pasaron fueron sin duda los germanos sudetes o los alemanes que ocupaban la zona de los Sudetes, una zona montañosa al norte de Checoslovaquia que había sido quitada de Alemania y puesta bajo las fronteras del nuevo estado checoslovaco. ¿Y por qué la pasaron mal estos alemanes? Porque como era la minoría más grande y tenía una serie de reclamaciones de independencia o volver al estado alemán, frente a esto el estado checo respondió con medidas represivas en contra de la población alemana. Recordemos que en 1933 Hitler llega al poder y al mismo tiempo que llega al poder da apoyo a esta minoría germana que estaba en el estado checo, a lo cual el estado checo o Checoslovaquia firma un pacto de asistencia militar con la Unión Soviética en 1935 debido a esta amenaza que suponía Alemania. Adicional a esto, Checoslovaquia pide ayuda a los países que la habían creado al final de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia,
a lo cual respondieron que ellos los checos deberían crear su propia línea Maginot. ¿Qué es la línea Maginot? La línea Maginot es una serie de fortificaciones que se crearon a lo largo de la frontera germano-francesa, creada por los franceses. Aquí en esta imagen se ve esta línea negra que es la frontera franco-germana y incluía Luxemburgo y una parte de Bélgica. Y los ingleses respondieron a Praga que ellos deberían construir su propia línea Maginot exactamente aquí donde estoy marcando en esta área para proteger su frontera de un ataque alemán, debido a que esta era una zona montañosa. Los Sudetes, que está aquí en estas líneas que estoy marcando aquí, era una zona montañosa de fácil defensa, y además porque Checoslovaquia era uno de los países probablemente el más industrializado de Centro Europa en términos militares. Es decir, su industria militar, aviones de combate, carros de combate, artillería, era probablemente la mejor de Europa Central. Así que esa fue la recomendación por parte de los franceses y británicos, es decir, no los protegían, sino directamente les decían que ellos mismos tenían que arreglárselas por sí mismos. El hecho de que Checoslovaquia tuviera esta industria poderosísima militar era uno de los motivos por los cuales Alemania también quería invadir, o Hitler quería invadir esta zona. Los Sudetes, esta zona que estoy marcando aquí, que está en estas, digamos, en esta parte, porque era en el lugar en el cual estaban habitando las minorías alemanas. En 1935 se creó un partido, el Partido Germano-Sudete, el cual fue respaldado por Alemania, obviamente por Hitler, con el objetivo de independizar esta zona de Checoslovaquia. Digamos que los alemanes tenían dos hipótesis respecto a el tema de la invasión. Una era que, si aquí en el mapa lo voy a mostrar, esta flecha que va hacia abajo, si los alemanes atacaban Checoslovaquia, o bueno, la zona de los Sudetes, tenían dos hipótesis. Una era conocida como el caso rojo, en el cual aquí en la frontera franco-germana los franceses atacaran acá abriendo un segundo frente, es decir, Alemania ataca aquí un frente primero y aquí abrirían un segundo frente, con el objetivo de que Alemania dispersara sus tropas, es decir, tuviera que enviar refuerzos aquí a contener el ataque francés. Esa era una de las hipótesis. Así que, bueno, la segunda era que en el caso que atacaran ellos, los alemanes, a Checoslovaquia y los franceses atacaran acá, tendrían que, adicional a eso, defenderse de los soviéticos. Es decir, recordemos que mencioné anteriormente que Checoslovaquia había firmado un pacto de asistencia militar con la Unión Soviética, en la cual la Unión Soviética asistiría militarmente a Checoslovaquia en caso de una invasión alemana. Así que, previendo eso, ¿no? Aquí esta flecha que tengo acá larga indica digamos, el auxilio por parte de la Unión Soviética que vendría a socorrer a los checos. Así que, bueno, ese era el segundo, o la segunda hipótesis, es decir, Praga atacaría acá, el ejército checo atacaría aquí resistiendo al ejército alemán y iba a ser apoyado por el ejército soviético. Era otra hipótesis conocida como el caso verde. Pero esto eran solo hipótesis, ya que no se había, digamos, no se tenía un plan concreto y además no se tenía una fecha en la cual Alemania iba a invadir ese territorio de los Sudetes. También hay que decir que este posible auxilio de la Unión Soviética no era muy probable, debido a que la Unión Soviética, por acá en este lado donde estoy señalando, tenía frontera con Polonia y abajo tenía frontera con Rumanía, lo cual eran dos países que no se la llevaban bien con la Unión Soviética y no le iban a permitir el paso de tropas hasta este punto. Es decir, era poco probable que la Unión Soviética asistiera militarmente a Checoslovaquia. En junio de 1937, el general von Bünger emitió una directiva en la cual ya se prevén planes para la invasión o la ocupación del territorio checo. En este mapa voy a mostrar un poco cómo sería un poco el ataque, que ellos ya habían planeado, ya tenía fecha y ya tenían planes más concretos. Entonces, la idea era que atacarían por este lado, una vez sabiendo, claro, este era un plan un poco más largo, ¿no? Una vez ocupado la zona de los Sudetes, atacaría Bohemia por este lado. Bohemia, digamos, con las tropas alemanas que estaban acá, atacarían Bohemia. Por este costado también atacarían Bohemia. Luego ocuparían Moravia,
en esta zona que después iban a ser ocupados posteriormente, aislando a Moravia de Eslovaquia. Recordemos que Eslovaquia era un estado un poco independiente, vamos a decir. Así que las tropas checas no iban a tener opción, es decir, si venía un auxilio por la Unión Soviética de este lado de la Unión Soviética, de este lado que no era muy probable, o de Polonia, que ellos creían que podían asistirla, aunque tampoco era tan cierto porque Polonia también reclamaba ese territorio pequeñito que se llama Techen, que posteriormente lo iban a ocupar, es decir, todos querían un pedazo y una parte de Checoslovaquia, todos los países que estaban alrededor, puesto que Checoslovaquia, como lo dije anteriormente, fue creado con pedazos y desmembramientos de imperios y bueno, de territorios, así que más o menos todos tenían una reclamación sobre el territorio checo, así que no era probable, es decir, muy poco probable que los soviéticos apoyaran a Checoslovaquia por acá o por acá, así que una vez el ejército alemán ocupara Bohemia y Moravia, empujaría al ejército checo hasta estas fronteras, que lo iba a obligar a rendirse porque Eslovaquia no iba a asistir a los checos, los polacos tampoco y los austriacos mucho menos, porque recordemos que, como ya lo nombré en un video anterior, bueno, en el mismo año, fue en 1938, ya las fronteras del territorio alemán se habían extendido, puesto que al principio eran de unos 1545 kilómetros y ahora era de unos 2103 kilómetros la frontera germano-checa, digamos, que se había extendido con la anexión de Austria en el Anschluss, tema del que ya hablé en un video anterior y les recomiendo que vayan y lo vean, cuando Alemania invade Austria y se anexiona Austria, y claro, esta frontera ya no va hasta acá, a donde lo indico aquí en el mapa, sino ya se extendía por todo esto, es decir, la frontera prácticamente se duplicó. Y adicional a esto, el ejército checo no tendría tampoco forma de ir hacia Hungría, puesto que Hungría, que tenía un territorio, digamos, extenso de unos 832 kilómetros de frontera compartida con este estado que era un medio independiente, pues tampoco le iba a permitir, es decir, Checoslovaquia o el ejército checo iba a quedar contra todas estas fronteras rodeado y tendría que capitular. Ese era más o menos el pensamiento del ejército alemán, que no esperaba que los soviéticos lo ayudaran, y pues por parte de Francia y Gran Bretaña, bueno, ya conocíamos la respuesta que dieron, puesto que hay que recordar que ellos fueron los que crearon el Estado checo a final de la Primera Guerra Mundial y bueno, no le daban ningún tipo de asistencia en este caso que se veía amenazado. En 1935, ante este escenario, el presidente Edvard Beneš, digamos, previendo que iba a haber una invasión alemana debido a todas las insurrecciones y todos los problemas de conflicto étnico que se había presentado ya en esta zona de los Sudetes con alemanes y las autoridades checas, empezó a movilizar tropas, lo cual creó una guerra aún peor donde murió muchísima gente por ambos bandos, y obviamente esto hizo que Alemania, es decir, el gobierno de Berlín, se llenara de ira aún más en contra del gobierno checo. El gobierno checoslovaco tenía dos opciones que, bueno, eran un poco peligrosas, y la primera era acceder a las pretensiones alemanas, es decir, entregar el territorio de los Sudetes, volverlo a entregarlo a Alemania de vuelta, puesto que no solo que la minoría alemana en este territorio reclamaba su independencia, desde Berlín también, sino que también se había creado un partido en esta zona de los Sudetes que se llamaba el Partido Germano-Sudete, representado por toda esta minoría alemana que había creado un programa en el cual proponía esta independencia. El problema con aceptar este requerimiento de los alemanes es que si cedía este territorio a los alemanes, posteriormente el resto de minorías polacos, eslovacos, ucranianos, húngaros, etcétera, iban a pedir sus reivindicaciones territoriales. Es decir, si se le daba gusto a los alemanes, tendría que darle gusto al resto y prácticamente Checoslovaquia iba a quedar desmembrado e iba a desaparecer nuevamente. Así que, bueno, esa era una opción, pero la otra opción era provocar una guerra en la cual Alemania se viese enfrentado con la Unión Soviética y los países, Gran Bretaña, Francia, los países que habían creado a Checoslovaquia,
Y bueno, era una opción peligrosa también porque probablemente los alemanes iban a invadir toda Checoslovaquia y probablemente iban a derrotar a Alemania, pero bueno, eso tenía un problema de que igual Checoslovaquia probablemente iba a desaparecer nuevamente, así que no tenía muchas opciones el presidente checo. En mayo de 1938, el SDP o Partido Germano-Sudete convocó a elecciones, unas elecciones que fueron apoyadas por Hitler, a partir del cual el 14 de mayo los activistas alemanes salieron a las calles, a lo cual Checoslovaquia o el Estado checo respondió con una represión militar sobre la minoría alemana, aunque el 21 de mayo del mismo año se movilizaron unos 200.000 soldados checos hacia la zona de los Sudetes para reprimir a esta minoría alemana. La verdad es que a pesar de todo esto, el 22 de mayo cuando se llevan a cabo estas elecciones, la votación fue un aplastante 90% a favor de que el territorio de los Sudetes volviera a ser parte de Alemania. Así que esto obviamente insufló aún más a los alemanes a invadir Checoslovaquia. Así que el plan era que el 1 de octubre tenían que ya iniciar el ataque. Ya había un plan establecido en el cual aquí en el mapa voy a mostrar, se invadiría Praga, es decir, se invadiría esta zona, se tomaría Praga, en el cual se atacaría, aquí voy a mostrar desde Baviera, que es más o menos la zona que estoy marcando por aquí en la flecha, hasta Praga. Antes de esto se enviarían reservas acá para proteger la frontera francesa, como se había previsto antes en caso de un ataque francés, al mismo tiempo que se enviaban tropas en esta zona de aquí arriba en la frontera germano-polaca en caso de un ataque ya sea polaco o soviético, que era muy poco probable, pero se preveía. Así que una vez se atacara Praga, se tomaría y posteriormente se ocuparía Bohemia y Moravia. Mientras todas estas movilizaciones de tropas, ejércitos, artillería tenían lugar en Europa, en la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, había mucha expectativa. Se creía que la guerra iba a iniciar, que iba a estallar la guerra, hasta que el 15 y el 22 de septiembre el presidente del Reino Unido o de Inglaterra, Neville Chamberlain, viaja a Berlín para tener una reunión con Hitler para disuadirlo de sus planes de invadir la Checoslovaquia, es decir, para tratar de evitar diplomáticamente la invasión de este territorio, a lo cual no tuvo ninguna respuesta buena, es decir, no se llegó a ningún acuerdo hasta que el 29 de septiembre del mismo año, del 38, con el apoyo de Mussolini, se lleva a cabo una conferencia internacional conocida como la Conferencia Internacional de Múnich, en el cual se va a llevar a cabo un tratado, bueno, conocido como el Pacto de Múnich, en el cual Alemania, Italia, Francia y Reino Unido se reúnen y establecen una serie de tratados en los cuales, por cierto, Checoslovaquia no iba a ser invitado, así como al final de la Primera Guerra Mundial a Alemania no se le invitó al Tratado de Versalles y a su creación, solo a firmarlo. Lo mismo pasaba aquí, Checoslovaquia no se le invita y al final se definen las nuevas fronteras de Europa Central a favor de Alemania. El resultado final fue que Checoslovaquia debía ceder las pretensiones de Alemania en términos territoriales, es decir, ceder el territorio de los Sudetes, que estoy marcando aquí en el mapa, era toda esta zona que está como en color azul. Tendría que cedérselo el Reich y además de eso tenía que solucionar sus problemas diplomáticos y de minorías que tenía con polacos, bueno, ucranianos, rumanos, con el resto de las minorías que estaban dentro del territorio checo. Bueno, por cierto, este tratado se firmó el 30 de septiembre de 1938, el Tratado de Múnich, y decía además que dentro de los próximos 10 días, entre el 1 de octubre al 10 de octubre, las tropas del ejército checo deberían escalonadamente y progresivamente abandonar el territorio sudete, al mismo tiempo que progresivamente y escalonadamente, sin enfrentamiento, Alemania o las tropas alemanas invadirían o reocuparían el territorio de los Sudetes. Y efectivamente así se hizo. Los checos abandonaron el territorio sudete y los alemanes lo ocuparon, a lo cual fueron recibidos con flores como héroes, fueron recibidos por todas las poblaciones de esta zona, puesto que eran alemanes, así como había pasado en Austria en la ocupación del territorio austriaco, el Anschluss, que es un tema del que ya hablé. Si quieren ver esa ocupación y digamos todo lo que involucra
resolvió esa ocupación. Lo voy a dejar aquí en la descripción del video, que fue el Anschluss, la ocupación del territorio austríaco por parte de Alemania, y también lo mismo que había pasado en Renania, ese territorio al oeste de Alemania que había sido ocupado por los vencedores al final de la Primera Guerra Mundial y se había ocupado nuevamente por los alemanes en el 36. De esto también ya hice un video y lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo revisen. Así que los alemanes, digamos, esta fue la tercera guerra conocida como la Blumenkrieg o la Guerra de las Flores, llevada a cabo por los alemanes y sin disparar ni un solo tiro. Hay que decir también que los polacos, eslovacos, ucranianos también iban a empezar a hacer reclamaciones territoriales. Así que en el caso de los polacos, ocuparon Teschen, que es este territorio que estoy marcando aquí, fue ocupado por polacos. Ante este escenario, Edvard Beneš, que era el presidente de Checoslovaquia, dimitió, a lo cual fue sustituido Emil Hácha, que fue el nuevo presidente de Checoslovaquia. Así que bueno, obviamente en Europa se veía que bueno, Hitler era un gran diplomático y un gran estadista, puesto que todas las guerras que había llevado a cabo o las ocupaciones de territorios que había llevado a cabo en los últimos años, pues las había hecho sin disparar un solo tiro. Así que para muchos era un genio, pero para otros obviamente no tanto, ¿no? Posterior a esta ocupación alemana, los polacos, como ya lo dije, invadieron Teschen. Digamos que aquí fue donde inició la desmembración del territorio checo. Posterior a esto se iba a venir una serie de reivindicaciones territoriales, no solo por parte de los alemanes, que ya se había llevado a cabo, sino también por parte de otras minorías. Así que en el caso de Polonia, por ejemplo, se ocupó Teschen, este territorio que era reclamado por eslovacos y polacos, pero bueno, Polonia lo ocupó. Las reivindicaciones, por ejemplo, de eslovacos y ucranianos sobre el territorio de Eslovaquia, obviamente aquí, y también de Rutenia, este territorio que quedó por aquí abajo, que después sería anexionado por Hungría. Digamos que todo esto llevó a casi una guerra civil que los alemanes, digamos, dentro del territorio checo, que obviamente los alemanes aprovecharon. Y el 14 de marzo del 1938, el presidente Emil Hácha, ante todo este escenario de guerra civil, un poco de desmembramiento del Estado checo, viaja a Berlín, al cual se le invita a firmar una declaración solicitando una protección para el territorio de Bohemia y Moravia, que, ojo, era un territorio que Alemania ya había querido anexionarse, por lo que nombré anteriormente, de la industria militar y armamentística que tenía en esta zona. Así que el mismo 14 de marzo, el presidente Emil Hácha firmó un decreto en el cual declara la solicitud de una protección del territorio de Bohemia y Moravia por parte de Alemania, a lo cual las tropas alemanas inmediatamente se fueron hacia Praga. Bueno, ya iban hacia Praga, y el 15 de marzo ya las tropas alemanas iban en dirección a Bohemia y Moravia, ante lo cual el ejército checo no se opuso, es decir, no hubo ningún enfrentamiento, aunque no fue al igual que como pasó en los otros territorios conquistados, que a los alemanes los recibieron con flores y con júbilo y todo el mundo estaba muy feliz. En el caso de la ocupación de Praga, Bohemia y Moravia no fue el caso, aunque digamos que todas estas anexiones al final permitieron que los alemanes tuvieran unos 10 millones más de habitantes, lo cual, bueno, incluyendo un poco una parte del ejército checo, la industria militar, la mano de obra, la mano de trabajo, el territorio, lo cual incrementó el poder de Alemania en esa época. Bueno, esto ya fue en el 39 cuando Alemania ocupa Bohemia y Moravia. Y bueno, para hacer un poco de historia respecto a Bohemia y Moravia, era la cuna de los checos, aunque había sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fundado en el año 962 hasta su caída en 1802. Y también ese territorio de Bohemia y Moravia estuvo bajo la monarquía de los Habsburgo hasta que en 1918 cayó y colapsó y se creó ese territorio checo posterior a la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, esta fue la, digamos, anexión del territorio, una parte del territorio checo, y un poco el desmembramiento de Checoslovaquia que había sido creado posterior a la Primera Guerra Mundial. También hay que marcar el hecho de que, bueno, al final Hungría se toma la parte de Rutenia, que es esta que estoy mostrando en el mapa. Como ya lo nombré, Teschen, que es este territorio, y este fue tomado por polacos. Este territorio que está en color como
como café, fue anexionado por Hungría, que era una franja meridional. Esta franja meridional, bueno, se la toma Hungría, y al final Checoslovaquia fue desmembrado, es decir, Checoslovaquia duró unos 20 años en el tiempo, es decir, desde el 18 hasta el 38-39 más o menos. Y concluyendo esto, hay que decir que todos los países que estaban alrededor de Checoslovaquia querían una parte de Checoslovaquia, por eso no se sostuvo, y al final los alemanes anexionaron los Sudetes, Bohemia y Moravia, que iba a ser muy importante en el esfuerzo de guerra germano durante la Guerra Mundial. Recordemos que las fábricas de armamento como Skoda, que se encontraban en estos territorios, fue una de las que más proveyó armamento al ejército alemán dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión culminaría con el protectorado de Bohemia y Moravia, es decir, se anexionaría toda esta zona y Bohemia y Moravia estaría bajo el yugo del ejército alemán hasta el 45, cuando los soviéticos invaden y digamos empujan a los alemanes hasta Berlín. Así que bueno, este fue un poco la tercera y un poco la cuarta guerra de las flores llevada a cabo por los alemanes, porque esta fue la tercera y después Alemania invade el territorio de Tetsin, que les mostré que había sido ocupado por polacos. Después Alemania lo invade, que también fue un territorio donde no hubo que disparar ni un solo tiro, pero bueno, no va a ser un video de eso, que es este territorio que está acá. La tercera guerra de las flores fue la ocupación del territorio de los Sudetes, este que está acá. Después se invade Praga, que ahí no fueron recibidos como héroes, pero después se invade Tetsin, que es el territorio que los polacos habían ocupado. Allí también a los alemanes se les recibe como héroes, con flores, estaban muy felices de esa ocupación. Así que esta sería la cuarta y última guerra de las flores o Blumenkrieg llevada por los alemanes a cabo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Polonia en 1939. Así que bueno, como ya lo dije, este fue el final de esa guerra de las flores. Nada, denle like, suscríbanse, gracias, y voy a dejar los videos por aquí, en algún lado de los videos anteriores donde hablo las otras guerras de las flores. Así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Chao.